voy a explicar el ejercicio que tenían de las tres tablas de verdad para los que tenían dudas, para que puedan comparar y podamos pasar al otro punto que es motivo de evaluación en esta unidad. Aquí tenemos el primer ejercicio que les mandé la semana que trabajamos y dice P, entonces Q, O, R y S. Si se dan cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 proposiciones. Entonces vamos a hacer la base de esa tabla de verdad. Si tenemos 4 proposiciones, entonces elevamos 2 a la 4. Ya saben que 2 son las alternativas que tiene una proposición de ser falsa o de ser verdadera. Entonces 2 elevado a la 4 me va a quedar 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces las combinaciones que voy a tener en mi tabla de verdad van a ser de 16. Entonces procedo a armar la base de verdad. Coloco a P, coloco a Q, coloco a R y coloco a S. Y vamos a hacer todas sus combinaciones hacia abajo. Aquí tenemos la columna de P. Aquí tenemos la columna de Q, la de R y la de S. Como nos dio 16, entonces la mitad de 16 son 8. Voy a colocar 8 verdaderas y 8 falsas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a colocar 8 falsas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí ya tengo la primera columna de la tabla de verdad. Ahora voy a pasar a la siguiente. Como aquí tengo 8, la mitad de 8 son 4, entonces voy a colocar 4 verdaderas y 4 falsas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora de esa columna, la mitad de 4 son 2. Voy a colocar 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas y así hasta llegar al final. Y por último tenemos acá, la mitad de 2 es 1, entonces vamos a colocar una de cada uno. Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Ahora que ya tenemos la base de la tabla de verdad, vamos a empezar a resolver entonces cada una de las operaciones que me está indicando acá el ejercicio. Aquí la primera que me indica es que yo debo de hacer una implicación entre P y Q. Eso es lo que me está indicando. Entonces, yo acá tengo a P y Q. ¿Y qué dice la regla de P implicación con Q? Que para que el resultado sea falso, la primera tiene que ser verdadera y la segunda falsa. Entonces, para más rápido voy a buscar. Aquí tengo una verdadera y una falsa. Aquí me va a dar falso. Aquí tengo otra verdadera y una falsa. Aquí me va a dar falso. Aquí tengo una verdadera y otra falsa. Igual me da falso. De esta manera aquí también. Aquí ya no voy a tener ninguna de esas. Entonces todo lo contrario ya saben que es verdadero. Acá el resto van a ser verdaderas porque no cumple con la condición de la implicación. ¿Qué fue lo que hice entonces? La implicación dice que para que aquí el resultado sea falso, la primera debe ser verdadera y la segunda falsa. Entonces empiezo a buscar dónde hay una verdadera y una falsa para colocar falso. Y como las demás no cumplen con eso, entonces les coloqué verdadero, verdadero, verdadero. Ahora voy con la segunda operación que dice R y S. Ahí lo que yo tengo que hacer es una conjunción entre R y S. Entonces las que voy a utilizar ahora son estas dos.
¿Y qué dice la regla de la conjunción? Que las dos deben de ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Y empiezo a buscar dos verdaderas, resultado verdadero. Dos verdaderas, resultado verdadero. Sigo buscando dos verdaderas, resultado verdadero. Dos verdaderas, resultado verdadero. Y aquí, como ya no hay otra que cumpla con esa condición, entonces todo lo demás va a ser falso, falso, falso. Igual acá. Igual el resto de la tabla de verdad. Ahora bien, la última operación que tengo que hacer yo es esta que me está indicando aquí arriba, miren. Entre estas dos yo debo trabajar una disyunción entre estas dos. Entonces, como yo ya tengo aquí los resultados, voy a trabajar el resultado de esa operación a este lado. Y aquí coloco P, entonces Q, O, R y S. Lo que voy a trabajar es esto, miren. ¿Entre quiénes lo voy a trabajar? Entre este resultado y este resultado. ¿Qué dice la regla de la disyunción? Que las dos deben de ser falsas para que el resultado sea falso. Y empiezo a buscar. ¿Dónde hay dos falsas para que me dé falso? Aquí tengo dos falsas. Resultado falso. Dos falsas. Resultado falso. Dos falsas. Resultado falso. Y como aquí ya no va a cumplir con esa condición, entonces el resto va a ser verdadero. Y de esa forma ya tenemos resuelto el primer ejercicio. Ahora voy a explicarles el segundo ejercicio. Si observan aquí en el pizarrón, el segundo ejercicio que teníamos era el de no P y Q, sí y solo sí, no R o no S. Si se dan cuenta, aquí ya vamos a utilizar negaciones, entonces vamos a tener que agregar otras columnas acá. Pero vamos a ver primero, tenemos 1, 2, 3, 4 proposiciones, entonces ya sabemos que me va a dar 16, son las combinaciones que nosotros vamos a tener acá. Entonces empiezo a trabajarla, voy a colocar la columna de P, ahí lleva 8 verdaderas y 8 falsas. Luego la columna de Q, lo tengo acá. Aquí agregué yo la columna de no P porque vamos a tener que negar no P. Entonces aquí a la parte donde está Q voy a agregar 4 verdaderas y 4 falsas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. La mitad de 4 ya sabemos que es 2, entonces me voy a la columna de R. La columna de R entonces quedaría 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y la mitad de 2 ya sabemos que es 1, entonces me voy aquí a la columna de S. No acá porque aquí es la negación de R, entonces me voy de este lado donde está S. Entonces me va a quedar una de cada uno. Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa, y así hasta llegar al final. Traten de que cuando lo estén trabajando en su cuaderno, sea en su cuaderno a cuadros para que todas queden alineadas y no se vayan a confundir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, ahí las tengo colocadas de forma correcta. Ahora vamos a hacer nosotros las negaciones. Aquí está no P. Si se recuerdan, la negación de una proposición es colocar su valor contrario. Si aquí es verdadero, aquí se va a convertir en falso.
Entonces vamos a colocarle todo lo contrario a la par cuando lo estemos negando. Y las que son falsas se van a convertir en verdaderas. Esto lo estamos haciendo porque en las proposiciones que vamos a trabajar allá hay negaciones. Aquí está la negación de R. Aquí tenemos los valores de R, los vamos a negar a la par. Todo lo que es verdadero se convierte en falso y todo lo que es falso se convierte en verdadero. Y así sucesivamente. Hasta llegar al final. Luego también tenemos que hacer la negación de S. Si aquí tengo verdadero, eso se va a convertir en falso. Esto en verdadero, esto en falso, esto en verdadero, esto en falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Lo que estamos haciendo es colocarle el valor contrario de lo que tiene originalmente. Ahora que ya tengo esos valores, entonces yo ya puedo trabajar acá. Dice no P y Q. Entonces voy a utilizar esta que tengo acá donde tengo las negaciones. La negación de P yo la voy a utilizar para hacer una conjunción con Q. ¿Y donde tengo a Q? Lo tengo acá. ¿Qué dice la regla de la conjunción? Que las dos tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Y empiezo a buscar. ¿Dónde hay dos verdaderas? Acá. Dos verdaderas, resultado verdadero. Dos verdaderas, resultado verdadero. Dos verdaderas, resultado verdadero. Acá, dos verdaderas, resultado verdadero. Y ya no tengo más. Entonces, todo lo contrario va a ser falso, 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 para hacerlo de una manera más rápida. Aquí también es falso. Aquí es falso, falso, falso y falso. Ahora vamos allá. Aquí dice no R o no S. Yo voy a trabajar una disyunción entre la negación de R, que la tengo aquí, y la negación de S, esas dos columnas que tengo con rojo. ¿Y qué dice la regla de la disyunción? La regla de la disyunción dice que las dos deben de ser falsas para que el resultado sea falso. Y empiezo a buscar dónde hay dos falsas. Acá. Dos falsas, resultado falso. Dos falsas, resultado falso. Acá, dos falsas, resultado falso. Luego acá, dos falsas, resultado falso. Sigo buscando. Como ya no tenemos, entonces todo lo demás va a ser verdadero. Entonces empiezo a colocarle verdadero porque como no cumple con esa condición, entonces todo el resto de estos valores van a ser verdaderos. Y ahora vamos a terminar haciendo lo último. Yo ya trabajé, si ven acá arriba, yo ya trabajé esto y ya hice esto. Ya hice no P y Q y ya hice no R o no S. Hoy entre esas dos operaciones me está indicando que yo debo de hacer una doble implicación. Vénganse de este lado. Esto es lo que voy a trabajar, miren. Una doble implicación entre los dos resultados que yo ya tengo. Entonces, eso ya los tengo acá, no me tiene que costar nada. ¿Qué dice la regla de la doble implicación? Que para que el resultado sea verdadero, las dos tienen que ser verdaderas. O las dos tienen que ser falsas para que el resultado sea siempre verdadero. Entonces, dos verdaderas me va a dar verdadero. Dos falsas me da verdadero. Vamos a buscar acá. Otras dos falsas también me da verdadero. Acá, dos verdaderas también me da verdadero. Dos verdaderas también me va a dar verdadero. Otras dos verdaderas también me da verdadero. Aquí tengo dos falsas, también el resultado me da verdadero. Y hasta ahí. ¿Cómo dice la regla entonces de la doble implicación? Que si yo tengo dos falsas, el resultado es verdadero. Y si yo tengo dos verdaderas, también el resultado va a ser verdadero. Y de lo contrario, todo va a ser falso. Y ahí ya tenemos resuelto el segundo ejercicio. Vamos a resolver entonces el ejercicio número 3
El ejercicio número 13 era un poquito más grande porque dice P sí y solo sí Q y R o S, entonces no T. Si se dan cuenta, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 proposiciones. Entonces ahora las combinaciones van a ser más, porque si elevamos 2 a las 5 nos da 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2 nos tiene que dar 32. Entonces hay que hacer 32 combinaciones. De tal manera que P nos va a quedar con 16 verdaderas, 16 falsas. Luego a la par Q nos va a quedar con 8 verdaderas, 8 falsas, 8 verdaderas, 8 falsas hasta el final. Luego R, la mitad de 8 son 4, 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas hasta llegar al final. Luego S, la mitad de 4 son 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas hasta llegar al final. Luego tenemos T, la mitad de 2 va a ser 1, entonces una verdadera, una falsa, así sucesivamente hasta llegar al final. Luego teníamos que hacer la negación de T. Ya tengo a T acá, entonces voy a hacer su negación y a la par voy a colocar lo contrario. Si aquí es verdadero, aquí voy a colocar falso. Y si aquí es falso, aquí voy a colocar verdadero, así sucesivamente hasta el final. Vamos a hacer la primera operación. Esta es la operación número 1, entonces yo tengo que hacer una doble implicación entre P y Q. Aquí tengo a P y Q. Y la regla de la doble implicación dice que si las dos son verdaderas o las dos son falsas, el resultado va a ser verdadero. Entonces empiezo a buscar dos verdaderas, resultado verdadero. Dos verdaderas, resultado verdadero. Dos verdaderas, resultado verdadero. Dos verdaderas, verdadero. Otras dos verdaderas, igual. Y así voy buscando donde hayan dos verdaderas o dos falsas. Dos verdaderas, resultado verdadero. Si se dan cuenta, aquí ya empieza una verdadera y una falsa y ya no cumple con la condición. Entonces aquí voy a colocar falso, 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 falso. Acá tengo otra que no cumple con la condición. Y aquí tenemos falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Tampoco cumple con la condición. Entonces también vamos a seguir colocando falso hasta llegar a la última. Aquí tengo otra. Aquí tengo otra más. Otra. Otra. Y acá. Si se dan cuenta, aquí ya empiezo a tener dos falsas, entonces ahí sí cumple con la condición y me va a dar verdadero. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí me van a quedar 8 verdaderas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 verdaderas. Ahí ya trabajamos la primera operación, vamos con la segunda, en donde decía R o S. La regla de la disyunción dice que las dos deben de ser falsas para que el resultado sea falso. Entonces yo ahora voy a trabajar con la columna de R y S y empiezo a buscar donde hayan dos falsas para que el resultado sea falso. Acá, dos falsas, resultado falso. Acá, dos falsas, resultado falso. Dos falsas, resultado falso. Voy a buscar otras dos falsas. Acá las tengo, dos falsas, resultado falso. Otras dos falsas, resultado falso. Ahora hasta abajo vamos a buscar y al final tengo dos falsas, resultado falso y dos falsas, resultado falso. Ya en los espacios que me quedaron, entonces esto va a ser verdadero. Vamos a ver aquí, serían 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí quedarían también que no cumplió con la condición. Aquí tenía otra bien. Aquí me va a dar falso también. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora acá, si se dan cuenta, tampoco cumple con la condición. Entonces aquí va a ser verdadero. Igual acá,
Donde ya no cumplió con las condiciones, entonces va a ser verdadero. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta acá. Y ahí ya tenemos resuelto esto. Ahora nos vamos del otro lado. Ahora la tercera operación que yo tenía que hacer era esta de en medio, en donde yo tengo que hacer una disyunción entre estos dos resultados. Y la ley de la disyunción o regla de la disyunción dice que los dos deben de ser falsos para que el resultado sea falso. Entonces empiezo a buscar. ¿Dónde tengo dos falsas? Aquí tengo dos falsas, resultado falso, dos falsas, resultado falso. Veamos hacia abajo, dos falsas, otro resultado falso, dos falsas, resultado falso. Y aquí ya no tengo que cumplan con la condición, entonces lo demás va a ser verdadero. Entonces aquí empiezo a ver verdadero, verdadero, y ahora acá también en estos espacios sería verdadero. Muy bien. Y ahora vamos a trabajar la última operación. La última operación era esta, miren. Nosotros tenemos que realizar una implicación entre este último resultado y la negación de t. Entonces, aquí tengo el último resultado, que es el que acabo de trabajar, y la negación de t. Entonces voy a colocar a t a la par, porque recuérdense que la regla de la implicación dice que la primera debe ser verdadera y la segunda falsa para que el resultado sea falso. Entonces, como aquí las tengo en posición contraria, pueden hacer ustedes es traer esta para acá para que no les cueste, o la pueden ir viendo acá, ¿verdad? Esta sería la primera y esta sería la segunda. Por cuestión de tiempo la voy a ir viendo yo de acá hacia este lado. Si ustedes gustan, pueden trasladar todo esto para acá para que la vayan viendo así más rápido y vayan colocando acá su resultado. Entonces, primera verdadera y una segunda falsa, el resultado va a ser falso. Una verdadera y otra verdadera, entonces aquí no cumple. Me va a dar verdadero. Y entonces empiezo a ver dónde cumple con la condición. Si se dan cuenta, aquí tengo una verdadera y una falsa. Aquí da falso. Aquí tengo una verdadera y una falsa. Aquí me va a dar falso. Empiezo a buscar acá una verdadera y una falsa. Aquí me da falso. Y acá una verdadera y una falsa, me da falso. Acá tengo otra, una verdadera y una falsa, me va a dar falso. Acá tengo otra verdadera, falsa, me va a dar falso. Y acá ya no cumple. Aquí vamos a ver, verdadera, falsa, me va a dar falso. Verdadera, falsa, me va a dar falso. Ya casi terminamos. Aquí otra verdadera y otra falsa, me va a dar falso. Veamos aquí abajo. Aquí ya no cumple. Aquí tengo otra verdadera, falsa, me va a dar falso. Hasta ahí. Entonces todo lo aquí tengo otra, perdón, verdadera, falso, me va a dar falso. Y acá tengo la última, verdadera, falso, me va a dar falso. Y todos los espacios que nos quedaron, obviamente, van a ser verdaderos. Como les decía, si ustedes quieren hacerlo más fácil, lo que pueden hacer es trasladar este resultado para acá para ir viéndola de izquierda hacia derecha. Yo por cuestión de tiempo la iba viendo de acá para acá, porque la regla de la implicación dice que la primera debe ser verdadera y la segunda falsa para que el resultado sea falso.